Hola, soy Bernardo. Esto es Beta Academy, tu academia para aprender a construir software. En esta clase aprenderemos sobre expresiones booleanas y operadores lógicos. Exploraremos cómo los computadores evalúan condiciones y toman decisiones. Esto es clave para entender cómo funciona la lógica dentro de un programa. Comencemos aprendiendo qué son las expresiones booleanas. Las expresiones booleanas son la base de la lógica en la programación. Imagina una pregunta sencilla como ¿es el número 10 mayor que el número 5? Esta pregunta tiene una respuesta clara, sí o no. En términos de programación, estas respuestas se traducen como verdadero o falso. Lo interesante es que las expresiones booleanas no solo responden preguntas simples, sino que también toman decisiones dentro de un programa. Por ejemplo, si queremos que un programa ejecute una acción solo si su valor es mayor que otro, usamos una expresión booleana. Para construir estas expresiones empleamos operadores de relaciones que nos permiten realizar comparaciones. Una expresión booleana se compone de tres partes fundamentales. Primero tenemos un valor o dato, que puede ser algo tan sencillo como un número, una variable o incluso el resultado de una operación matemática. Por ejemplo, un valor como 10 o una variable como x. Luego está el operador, que es la herramienta que nos permite comparar los datos. Este operador puede expresar relaciones como mayor que, igual a o diferente de. Finalmente tenemos otro valor o dato que funciona como el segundo elemento a comparar. Puede ser otro número, variable o cálculo. Por ejemplo, el valor 5 o una expresión como a más b. Juntas, estas tres partes forman una expresión que puede ser evaluada como verdadera o falsa, dependiendo de los valores y del operador que se utilice. Esto es clave para tomar decisiones en programación. Ahora veamos algunos ejemplos prácticos de preguntas que usualmente nos encontramos cuando estamos realizando algún tipo de programa. Por ejemplo, ¿el número 10 es mayor que 5? Esta es una pregunta que podemos responder como verdadera o falsa. Aquí estamos comparando dos números. Otro caso podría ser la pregunta, ¿la suma de 3 y 2 es igual a 5? Aquí estamos evaluando si el resultado de una operación aritmética coincide con un valor específico. Otro ejemplo es, ¿20 es mayor o igual a x? Aquí, para poder responder la pregunta, tenemos que evaluar esta condición y comparar el número 20 con el valor que tenga en ese instante la variable x. Finalmente, tenemos ejemplos que incluyen operaciones entre variables. Por ejemplo, ¿la suma de a y b es mayor que 10? Aquí la lógica booleana trabaja con datos que pueden cambiar, como los valores de las variables a y b, lo que permite a los programas adaptarse dinámicamente a diferentes escenarios. Como pueden ver, estas preguntas son esenciales para construir la lógica detrás de los programas. Veamos ahora cómo podemos transformar estas preguntas en expresiones booleanas. Comencemos con la primera pregunta. ¿10 es mayor que 5? Aquí estamos haciendo una comparación directa entre dos números. Su equivalente en una expresión booleana sería 10 mayor que 5. Esta expresión evalúa como verdadera ya que el 10 es efectivamente mayor que 5. Ahora veamos otro ejemplo. ¿La suma de 3 y 2 es igual a 5? En este caso, primero realizamos la operación aritmética sumando 3 y 2. Y luego verificamos si el resultado es igual a 5. Esto lo podemos expresar de forma booleana como 3 más 2 igual a 5. Al evaluarla obtenemos un valor verdadero. Revisemos un último ejemplo. En la pregunta, ¿la suma de a y b es mayor que 10? No solo estamos comparando, sino que también estamos trabajando con variables que pueden representar valores cambiantes. Su expresión booleana sería a más b mayor que 10. Dependiendo de los valores de a y b, esta condición podría ser verdadera o falsa. Como ven, las preguntas en lógica booleana nos permiten evaluar condiciones y tomar decisiones en base a los resultados. Estas son herramientas esenciales para que los programas respondan de manera inteligente a diferentes escenarios. Ahora que ya sabemos qué son las expresiones booleanas, veamos qué son los operadores lógicos. Los operadores lógicos nos permiten trabajar con más de una expresión booleana al mismo tiempo.
Así podemos combinar varias condiciones para obtener una única respuesta, que también será verdadera o falsa. Existen tres operadores lógicos básicos que utilizamos con frecuencia: el operador AND, el operador OR y el operador NOT, que en español serían los operadores y, o y no. Veamos ahora en detalle cada uno de estos tres operadores. La estructura del operador AND es bastante simple. Se presenta de la siguiente manera. Primero escribimos la primera condición, luego la palabra AND y después la segunda condición. El operador AND devuelve verdadero solo si todas las condiciones son verdaderas. Si alguna de las condiciones es falsa, el resultado será falso. Este operador es muy útil cuando necesitamos que todas las condiciones sean verdaderas para que algo suceda. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para evaluar la expresión 10 mayor que 5 y 3 menor que 4, tenemos que evaluar ambas condiciones por separado. Primero evaluamos la expresión 10 mayor que 5, la cual es verdadera, y luego evaluamos la expresión 3 es menor que 4, la cual también es verdadera. Finalmente, como el operador AND exige que todas las expresiones deben ser verdaderas, el resultado de toda la expresión 10 es mayor que 5 y 3 es menor que 4 es verdadera. Veamos ahora otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que evaluar la expresión 10 es mayor que 5 y 3 es menor que 1. Lo siguiente que haremos es evaluar cada condición por separado. Primero evaluamos la expresión 10 es mayor que 5, la cual es verdadera. Y luego evaluamos la expresión 3 es menor que 1, la cual es falsa. Finalmente, como el operador AND exige que todas las expresiones deben ser verdaderas, el resultado de la expresión 10 es mayor que 5 y 3 es menor que 1 es falsa, porque la segunda condición es falsa y no se cumple. Veamos ahora la estructura del operador OR. Primero escribimos la condición, luego la palabra OR y después la segunda condición. El operador OR devuelve verdadero si al menos una de las condiciones es verdadera. Si todas las condiciones son falsas, el resultado será falso. Este operador es útil cuando necesitamos que al menos una de las condiciones sea verdadera para que algo ocurra. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos que evaluar la expresión 10 es mayor que 5 o 3 es menor que 1. Lo siguiente que haremos es evaluar cada condición por separado. Primero evaluamos la expresión 10 es mayor que 5, la cual es verdadera, y luego evaluamos la expresión 3 es menor que 1, la cual es falsa. Finalmente, como el operador OR exige que al menos una expresión debe ser verdadera, el resultado de la expresión 10 es mayor que 5 o 3 es menor que 1 es verdad, porque la primera condición sí se cumple. En este otro ejemplo tenemos que evaluar la expresión 10 es mayor que 15 o 3 es menor que 1. Lo siguiente que haremos es evaluar cada condición por separado. Primero evaluamos la expresión 10 es mayor que 15, la cual es falsa. Y luego evaluamos la expresión 3 es menor que 1, la cual es falsa. Finalmente, como el operador OR exige que al menos una expresión debe ser verdadera, el resultado de la expresión 10 es mayor que 15 o 3 es menor que 1 es falso, porque ninguna de las condiciones se cumple. Y por último, revisemos el operador NOT. La estructura del operador NOT es la siguiente. Primero se escribe la palabra NOT, seguido de la expresión booleana. El operador NOT invierte el valor de la expresión booleana, es decir, si la expresión que estamos evaluando es verdadera, el operador NOT la convierte en falsa. Si la condición evaluada es falsa, el operador NOT la convierte en verdadera. Este operador también es conocido como el operador no o el operador de negación. Veamos algunos ejemplos.
En este ejemplo tenemos que negar la expresión 3 es menor que 1. Lo siguiente que haremos es evaluar la expresión. Evaluamos la expresión 3 es menor que 1, la cual es falsa. Y como el operador NOT invierte el valor de la expresión, el resultado de la expresión NOT 3 es menor que 1 es verdadera, porque la condición a evaluar es falsa. En este último ejemplo tenemos que negar la expresión 10 es mayor que 5. Lo siguiente que haremos es primero evaluar la expresión y luego aplicar el operador NOT. Evaluamos la expresión 10 es mayor que 5, la cual es verdadera. Y como el operador NOT invierte el valor de la expresión, el resultado de la expresión NOT 10 es mayor que 5 es falso, porque la condición a evaluar es verdadera. Y resumiendo la sesión de hoy, una expresión booleana es una afirmación que solo puede ser verdadera o falsa, y se utiliza para comparar valores o condiciones. Con las expresiones booleanas podemos tomar decisiones lógicas en programación. Los operadores lógicos permiten combinar varias expresiones booleanas para crear condiciones más complejas. Esto nos da la capacidad de evaluar múltiples afirmaciones y tomar decisiones basadas en varias condiciones al mismo tiempo. El operador AND devuelve verdadero solo si todas las condiciones son verdaderas. El operador OR devuelve verdadero si al menos una condición es verdadera. Finalmente, el operador NOT invierte el valor de la expresión, convirtiendo verdadero en falso y falso en verdadero. Estos operadores son esenciales para hacer que nuestros programas tomen decisiones más complejas. En las siguientes sesiones comenzaremos a aplicar lo aprendido hoy sobre expresiones booleanas y operadores lógicos. Espero que este contenido les haya sido de gran ayuda. No olviden dejar su comentario con alguna duda o consulta. En Beta Academy estaremos encantados de responder todos sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión.